Como no pueden contra López Obrador, ahora van contra sus hijos, Andy, Gonzalo y José Ramón. Y es que vamos a ver en las próximas semanas y meses cómo le inventan a los hijos de Andrés Manuel López Obrador que son unos juniors, fresas, fifí y que además controlan todo el partido de manera muy autoritaria. Este es el Chapucero, ¡arrancamos! Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Chapucero Televisión. En esta nueva temporada de encuestas, finalmente se está revelando lo que ya todo el mundo tenía muy claro. O sea que Andrés Manuel López Obrador se afianza en el primer lugar de los sondeos e incluso ha crecido más, rompiendo el techo de su popularidad, y mientras José Antonio Meade se ubica en un ya muy lejano tercer lugar. Y bueno, si bien todas las encuestadoras pretenden inflar a Ricardo Anaya, encontrarle unas virtudes que realmente nadie ha visto, aún así lo cierto es que también Anaya, incluso en estas encuestas bien cuchareadas, todavía se encuentra a más de 10 puntos de ventaja con respecto a Andrés Manuel López Obrador. En otras palabras, si las cosas siguen igual, Obrador no solo va a ganar, va a arrasar en la presidencia, en todas las gubernaturas en disputa y claro, en la mayoría del Congreso Federal. Es por esa razón que, bueno, ya desesperados obviamente todos sus adversarios, ahora han decidido atacar, pues no a López Obrador, a que realmente no han podido tumbar, pero sí a sus hijos. Finalmente, los tres varones más grandes de su primer matrimonio, que de una u otra manera ya tienen años ayudando a su papá, no solo fundando Morena, sino obviamente antes, cuando todavía estaba en el PRD. Y bueno, debemos recordar que todo esto no es algo nuevo, no es una ocurrencia, es un plan. Un plan que se empezó a tejer desde el año pasado, porque debemos recordar que una encuestadora, Gabinete de Comunicación Estratégica de Federico Berrueto y Líbano Sáenz, mandó encuestar a los hijos de Andrés Manuel López Obrador. Incluso lo publicó en su página web. Este interés de encuestar a los hijos finalmente estaba buscando sus fortalezas, pero más aún sus debilidades. Incluso esto lo denunció el propio Andrés Manuel López Obrador, de que esta encuestadora Gabinete pues estaba encuestando a sus hijos, que realmente no tiene nada que ver. Y no solo eso, sino que también estaba siendo asesorada por una firma estadounidense que se llama Cambridge Analytica, que es la misma firma estadounidense que ayudó a Donald Trump a lanzar guerra sucia para también ganar la presidencia en aquel país. Así que de una u otra manera, si estaban esperando cómo iba a lanzar la guerra sucia aquí en México, pues va a ser a través de los hijos de Andrés Manuel López Obrador. Esa es la nueva campaña de lodo. ¿No pueden golpear a Obrador? Entonces van a pegar a sus hijos, a su descendencia, a su prole. Y bueno, en un segundo momento, ya finalmente acabando la precampaña, pues ya vemos que van a arrancar con esta campaña negra contra sus hijos para que tampoco Andrés Manuel pueda responder finalmente. Y en ese sentido, ha sido el columnista Raimundo Riva Palacio el que lleva el liderazgo de la guerra sucia. Y es que hace unos días publicó la siguiente columna y la tituló así: Los hijos de Andrés Manuel. El Estado Mayor de Andrés Manuel es sanguíneo. La cúpula real de Morena, el partido que bautizó como Movimiento de Regeneración Nacional para que la masa lo vinculara subliminalmente a la Virgen de Guadalupe, bueno, y quienes están en la línea de sucesión de su control por la vía de la herencia política, no son sus compañeros de trabajo político de décadas, sino sus hijos. López Obrador tiene 4, 3 de su primer matrimonio con Rocío Beltrán, José Ramón, Andrés y Gonzalo, y uno más, menor de edad, de su segundo matrimonio, Jesús Ernesto. Los 3 primeros, obviamente los mayores, forman el cinturón que rodea al candidato presidencial y ante quienes todos tienen que someterse y pasar sus aduanas para llegar a él. Andrés es el más importante en todos los sentidos. Andy es el preferido de López Obrador. Este realmente es un ataque muy mezquino. Que tiene un lenguaje de cuerpo muy expresivo y no puede ocultar su preferencia por Andy. Así le han llamado desde hace mucho tiempo, ojo, como lo llaman en el entorno más cercano del tabasqueño. Andy, el único de sus hijos mayores a quien López Obrador saluda de beso, controla la agenda de su padre. Él decide a quién ve y cuándo, y tiene bajo su responsabilidad la Ciudad de México. Bueno, a ver. Esto obviamente lo sacó Raimundo Riva Palacio porque también hubo un chisme, también en columnas, de que Marcelo Ebrard, antes de que vayan de regresar aquí a México y se integrara a la campaña Morena, eso fue el año pasado, tenía una cita con Obrador para verlo, lo fue a ver y el que recibió fue precisamente Andy.
Y él finalmente se sorprendió, Marcelo Ebrard, pero bueno, Andy le dijo, ¿sabes qué? Mi papá pues no te puede ver, pero aún así comenta que él quiere que te incorpores a su gobierno si gana, pero bueno, vamos a esperar finalmente a que se registre la elección. Ese fue el chisme, y bueno, por eso lo dice Raimundo Riva Palacio. Obviamente fue un chisme falso, fue una fake news, porque ya regresó Marcelo Ebrard, no solo a México, sino ya se integró a la campaña de Morena como coordinador de campaña regional. Pero bueno, finalmente por eso lo publica Raimundo Riva Palacio, que Andy es el que recibe a todos. Y lo cierto es que no es así. Y aquí lo tenemos claro en Tabasco y bueno, también mucha gente. Andrés Manuel López Obrador, para hablar con él, lo que tienen que hacer y lo que hacen, lo que quieren hablar con él, es pues ir a cazarlo a alguna de sus giras, porque Andrés Manuel está todo el tiempo en giras en todo el país, y entonces esperarlo antes del evento o finalizar el evento o en el traslado del evento entre uno y otro evento, y ahí es donde realmente los políticos pueden hablar con López Obrador. Nunca realmente ha tenido una agenda como tal. Si bien tiene una oficina en Ciudad de México en donde los lunes parece es donde hace una estrategia, un war room, pero aún así lo cierto es que la gente, la mayoría de los políticos cuando quiere hablar con él tiene que ir a hacer eso, ir a cazarlo en sus giras. Y lo cierto es que Andy no tiene nada que ver en ese sentido. Sigo con la columna. La precandidata morena al gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, no hace nada que no tenga la aprobación de Andy. ¿A poco? O que no haya pasado por él. Andrés y la presidenta de Morena, Yetko Polensky, entregan lo que cuando perdió una encuesta secreta ante Sheinbaum, bueno, ni tan secreta, finalmente se reveló, para la candidatura capitalina, Ricardo Monreal calificó, sin mencionarlos, como la nomenclatura. Aquí tiene algo de razón, pero lo está realmente distorsionando Raimundo Riva Palacio. Entre Andy y Yetko sí hay una química, vamos a llamarla así, en torno a la Ciudad de México, ¿no? Eso es cierto. De todos modos, la encuesta que se levantó Morena para elegir al candidato de la Ciudad de México la ganó Claudia Sheinbaum y la ganó por mucho. Realmente Ricardo Monreal pues no tenía nada que hacer en la encuesta. Pero eso sí, Ricardo Monreal, cuando vio que perdió la encuesta, porque realmente en serio, como lo dijimos en varios videos, Ricardo Monreal, pues sí, fue delegado de la Cuauhtémoc, pero realmente no tiene arraigo en la capital. Solo hasta tenía apenas 2 años gobernando en la delegación Cuauhtémoc, que no es ni la más grande. Pero aún así, sí, Ricardo Monreal empezó a atacar a esto, a la nomenclatura. Y cuando hablara de nomenclatura, tiene razón Raimundo Riva Palacio, se refería a Yetko y a Andy. Eso sí es cierto. José Ramón el Mayor es el coordinador estatal de Morena en el Estado de México. Eso es cierto. Donde el partido ha tenido un avance significativo y fue una pieza central en la pasada elección por la gubernatura para que Delfina Gómez, la candidata, derrotara por 56,000 votos al candidato priista, Alfredo del Mazo, quien se levantó con la victoria por los votos que le dieron los partidos coaligados al PRI. Es cierto, ahí tiene razón. José Ramón fue el responsable de formar 6,500 comités seccionales del partido en el estado que sirvieron como defensa del voto, aunque, dicho dentro de los órganos de poder de Morena, no fueron suficientes para cumplir el objetivo. Bueno, lo cierto es que el objetivo tal vez obviamente era ganar, pero lo cierto, Raimundo Riva Palacio, cuando arrancó Delfina Gómez la campaña, ya estaba en un 4.º lugar y terminó pues que le robaran la elección. Digo, sí, no ganó. Pero lo cierto es que Delfina Gómez no estaba destinada a ganar al inicio de que arrancó la campaña y su crecimiento fue exponencial y obviamente también a los de Morena les sorprendió tanto el crecimiento y bueno, finalmente no pudieron obviamente mandar a todos los representantes de casilla al Estado de México porque no tenían ni estructura y bueno, los que llegaron se los compraron, eso sí es cierto. Pero bueno, de ahí echarle la culpa a José Ramón porque perdió, tú lo acabas de poner, Delfina Gómez, voto a voto, partido a partido, le ganó a Alfredo del Mazo. Cuando menos en 4 municipios se explican internamente, el voto rural priista fue completamente atípico y clave en la victoria del Mazo. Sí, claro, el fraude, es lo que han dicho. La experiencia del Estado de México ha sido el ejemplo tomado por Gonzalo, el tercer hijo de López Obrador, para hablar de la importancia de los comités seccionales cuya coordinación le entregó su padre. Ahorita Gonzalo es coordinador de Morena en alguna entidad, no me acuerdo, creo que es Zacatecas, Aguascalientes, una por allá. Finalmente, eso no lo pone aquí, curiosamente, ¿no? Ese es realmente su rol ahorita, ser coordinador estatal de alguna entidad, que ya tiene un tiempo. Pero bueno, sigo con la columna. Estos comités son una distribución territorial de defensa de voto que López Obrador, dicho por él mismo, nunca pudo armar en el PRD. La estructura de defensa del voto fue instalada en 2015, casi un año después de que Morena obtuvo su registro como partido en 2014. Cuando Obrador se la encargó a Gonzalo, le exigió que cada una de las 68,000 secciones electorales del país estuviera compuesta por cuando menos 8 personas
que incluían a un representante casilla y a un representante de partido, que debía haber un coordinador para cada 10 secciones urbanas y otros más para cada 5 rurales. En junio del año pasado, Gonzalo cumplió la tarea. Bueno, yo creo que esto es una monumental tarea si López Obrador se le entregó a uno de sus hijos, Gonzalo, que además también es coordinador estatal en alguna entidad. Yo no creo, obviamente, que Gonzalo se haya encargado de esto, porque si no, hubiera venido aquí a Tabasco y realmente aquí no ha venido. O lo hemos visto en otros estados y realmente no lo hemos visto. Creo que Gonzalo, aquí sí se equivoca Raimundo, está cumpliendo su encomienda como coordinador estatal de Morena en alguna entidad. Pero esto se me hace en serio una tarea monumental, imagínense, 68,000 comités seccionales y que él haya ido a todos estos. El carácter endogámico, dice finalmente, y esto es donde le quiere asestar la puñalada a Raimundo Riva Palacio, el carácter endogámico del liderazgo real y formal de Morena no ha sido analizado dentro del partido. De hecho, se le considera como algo natural, derivado de una decisión de facto de López Obrador, o sea, que los hijos estén finalmente ayudados a papá. Nadie lo cuestiona, ni nadie la reclama en la actualidad. ¿Qué le reclama, Raimundo? ¿Que los hijos estén ayudando a su papá? ¿En serio? Esta estructura de poder sería impensable en otro partido en México. Esta estructura de poder, o sea, el nepotismo sería impensable en otro partido en México. ¿Estás hablando cuando ahorita en este momento el PAN postuló a la esposa de Rafael Moreno Valle a la candidatura a la gubernatura de Puebla, al hijo de Miguel Ángel Yunes Linares a la candidatura a la gubernatura por Veracruz y al hijastro de Graco Ramírez a la candidatura a la gubernatura por Morelos? ¿En serio? ¿Estás diciendo esto? Repito, esta estructura de poder sería impensable en otro partido de México, donde la sola incorporación de personas cercanas a liderazgos es motivo de ácidos cuestionamientos. O sea, ¿y se le olvidó a Raimundo Riva Palacio que Alfredo del Mazo es primo de Enrique Peña Nieto? O sea, Raimundo Riva Palacio, en ese país el nepotismo es instaurado y no solo eso, ya los otros partidos, los panistas en particular, quieren heredar a sus esposas y a sus hijos el poder directamente. Ya ni siquiera le hacen al cuento del nepotismo. Ahora están ahí. Paradójicamente dice, en el caso Obrador, su palabra es absolutista. Si los partidos en el mundo no son democracias sino estructuras verticales, en el caso de Morena, su conformación es monárquica. Bueno, aquí vemos obviamente esta exageración hasta el infinito de Raimundo Riva Palacio, que está viendo que sí están los hijos de Obrador apoyando a su papá en pues muchísimas tareas que hay en el interior de Morena. ¿Por qué? A ver, de entrada, porque Morena es un partido nuevo. Tiene apenas 3 años que se fundó y por lo tanto no tiene liderazgos, estructuras, dirigencia, no tiene nada finalmente. Y lo cierto es que, bueno, ahora sí es muy popular Morena, pero cuando arrancó Morena, nadie realmente apostaba por este nuevo partido. Todo el mundo pensaba que Morena iba a ser el nuevo Nueva Alianza, esa es la realidad. Entonces, los que sí obviamente empezaron a ayudar a su papá fueron los hijos. Andy, Gonzalo y José Ramón fueron los hijos que finalmente fueron parte. Bueno, pues ya que estamos con el partido, ya nos dio un registro, pues ahora vamos pues a crear el partido. Y bueno, en ese momento empezaron obviamente pues a trabajar pues en México, en sus bastiones principales, en Tabasco, en Veracruz, en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, y bueno, empezaron finalmente a fundar comités y buscar en otros obviamente cuadros. Es más por esa razón que ahorita Morena tiene un exceso de candidaturas y tiene pocos cuadros para rellenarlos. Y por eso también de una u otra manera está abierto para invitar a cuadros de otros partidos, ¿no? Esa es la razón fundamental. Es un partido nuevo. Y los hijos están ayudando a su papá. Lo cual, bueno, pues no tiene nada de raro, recordando también cómo arrancó. Es un nuevo partido. Es un partido que no tenía financiamiento público hasta el año pasado. Ahora, claro, Morena está en primer lugar, Andrés Manuel López Obrador también, y bueno, entonces, sí, es que están todos los hijos. Y finalmente, ellos son los liderazgos reales, ellos son los que generan el cinturón de seguridad de Andrés Manuel López Obrador y no dejan pasar a nadie. Y todo ello, obviamente, esto es puro rollo, pero sí es el indicativo que ya viene una guerra sucia contra los hijos de Andrés Manuel López Obrador. Que lo tenga muy claro también Obrador, los hijos y Morena. Se van contra ellos. Y tanto así
Ojo que el propio Raimundo Riva Palacio finalmente empezó a crecer el tema. López Obrador realmente no es un personaje que se quede callado. Él responde, lo cual está bien, que los políticos también respondan a esos cuestionamientos. Y dijo así, hay expedientes y han investigado a mis hijos, esto lo dijo Obrador, a toda mi familia, desde el CISEN. El tabasqueño asegura que tiene todos los expedientes de lo que le hace el personal del CISEN en contra suya y de su familia. Hay simpatizantes del movimiento que me hacen llegar toda la información. Por eso, lo que saca hoy Riva Palacio, o sea, esta columna, es con base con un informe del CISEN. Pero lo cierto es que también lo que está escribiendo Raimundo Riva Palacio no es nada nuevo y no es nada secreto, no es nada revelador. Lo cierto es que tiene mucho tiempo que todo el mundo lo tiene claro. Pero eso sorprende en la columna de hoy cómo le quiere dar la vuelta a Raimundo Riva Palacio, cómo quiere subir finalmente la temperatura y provocar a Andrés Manuel López Obrador y obviamente también provocar a sus hijos. Porque, repito, esa es la nueva guerra sucia. Y es que así lo publicó en su columna que tituló Tambores de Guerra. En reuniones privadas que sostuvieron sus hijos con cuadros de Morena, pocas horas después de su publicación de la columna, la que les leí, no hubo argumentos en contra o explicaciones, sino sobre los porqués de la estructura absolutista, la monárquica, esta finalmente. Sino insultos con palabras obscenas, maldita sea, empezaron a insultar los hijos de López Obrador a la gente de Morena, porque pues escribió Raimundo Riva Palacio esta columna, incapaces de analizar una crítica y desmontarla dialécticamente. Ay, qué Raimundo, ¿te pasas con esto? Se lanzaron al linchamiento, como en 2006 se hizo con un grupo de periodistas cuyas fotografías se colgaron en el Zócalo para que fueran juzgados al patíbulo popular. Y durante meses se utilizó la pluma anónima de un periodista incondicional a él, que publicada en la red Fichitas, donde difamaba a mentes independientes. Es que ni me acuerdo, bueno, antes ni había redes sociales. Las cosas en esta ocasión no pararon con las descalificaciones, no, los hijos de Obrador no solo insultotearon, no. El mismo martes inició una cacería de brujas dentro de Morena para descubrir quiénes habían aportado la información sustantiva para el texto de Raimundo Riva Palacio, cuyos resultados finales aún no se conocen, de la cacería de brujas. La persecución interna para encontrar culpables, lo del CISEN, y el anuncio que lo desaparecería por hacer espionaje político, tiene toda la marca de un distractor. Eso es lo más importante en el texto de Raimundo Riva Palacio, que finalmente quiere embarrar a los hijos de López Obrador, quiere iniciar la guerra sucia, y les quiero decir algo, es el inicio. Va a continuar y va a subir la temperatura. Así que, Andy, Gonzalo, José Ramón, prepárense porque les va a llegar la peñiza. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Ya llegaron las nuevas playeras a la tienda oficial del Chapucero. E importadas desde la madre patria rusa, llegaron las nuevas playeras de Andrés Manuelovich y la Pejestroika. Cómpralas en la tienda oficial del Chapucero. Y te dejo aquí abajo la dirección de la tienda y en la descripción de este video te dejo un enlace. Mandamos a todo México y también a todo Estados Unidos. Sígueme también en mis otras cuentas de redes sociales, por Twitter, Facebook e Instagram. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.